tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga, que Dios los proteja donde quiera que ustedes se encuentren. En este hermoso día, el Señor me permite compartir este mensaje que para los que son cristianos, indudablemente será una gran bendición, porque podrán entender por qué es que suceden cosas en este mundo y Dios las permite. Y a los que no son cristianos, este mensaje puede ser el que Dios utilice para llevar salvación a su vida. Como nos han enseñado, todas las cosas que hacemos las ponemos en manos de Dios. De esa cuenta, le voy a rogar que allá donde usted cómodamente está en su casa, incline su rostro y hacemos una oración y decimos así: Padre, en este hermoso día te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esa palabra inspirada que nos has dejado y que para nosotros es una palabra normativa. Siempre he dicho, Señor, ¿qué enseñaríamos hoy? ¿En qué creeríamos hoy si no tuviéramos esta palabra que es la verdad? Gracias también, Señor, por este medio de comunicación a través del cual indudablemente este mensaje llegará a personas y lugares insospechados. Te ruego, Dios eterno, que tu Santo Espíritu abra el entendimiento de cada persona que va a escuchar este mensaje, para que lo oiga con oídos espirituales, a efecto de que tu palabra vaya y haga la obra que tú la enviaste a hacer. Y por último, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de este siervo a quien has convocado para llevar este mensaje. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Mi tema se llama ¿por qué vienen las intervenciones de Dios a la tierra? Y para eso, principio diciendo lo siguiente: a lo largo de toda la Biblia, Dios nos muestra que hay dos tipos de personas. Hay hijos y no hijos. O como diría el Señor Jesús en Mateo 25:31 en adelante, ovejas y cabritos, dijo con cariño. Pero también el mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, nos muestra que dentro de los hijos hay dos tipos de hijos también. Hay hijos que viven bajo la protección de su padre, pero también hay hijos que se han ido al mundo. Hay hijos que han despreciado la protección y la guianza de su padre y se han ido al mundo. A ellos normalmente se les llama hijos pródigos. Si usted, mi querido hermano que me escucha en este día, es de las personas que vive, que está bajo la cobertura de su padre, a usted Dios le dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y seguramente que este mensaje va a ser un mensaje de mucho poder, de mucha bendición para usted, porque se va a sentir fortalecido, se va a sentir confortado, se va a sentir protegido por ese Dios que nos ama y que nos cuida. Segundo, si usted es un hijo que tiene padre, pero que lo ha abandonado y se ha ido al mundo, si usted es uno de esos hijos pródigos, lo que Dios espera de usted es que el día de hoy, y con este mensaje,
usted se reconcilie con su Señor. Usted regrese, como regresó el hijo pródigo, que su padre lo estaba esperando. Sí, Dios también está esperando que usted regrese. Y seguramente que por eso hay situaciones como las que estamos viviendo, para decirle, venite, te estoy esperando. Y si usted es una persona que no es hijo de Dios hasta este momento, este mensaje puede ser el que Dios utilice para llevar la salvación, para llevar la vida eterna a su vida. Y que usted, que en este momento no tiene padre, porque no ha recibido a Jesucristo como su Señor, a partir de hoy, Dios espera que usted haga su confesión de fe y reciba a Jesucristo como su Señor. Y Él, tal como está establecido en Juan 1:12, le dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. De esa cuenta, y con esto, principio mi tema para encuadrarlo en la Biblia, e inicio preguntando, ¿por qué Jehová tuvo necesidad de enviar las plagas sobre el pueblo de Egipto? La respuesta es simple: porque había desobediencia a su palabra. Cualquier legalista podría decir, ¿cómo me va a decir usted que había desobediencia a la palabra de Dios si en ese momento Moisés no había escrito ni siquiera el Génesis? Y es cierto, Moisés hasta ese momento no había escrito ningún libro de la Biblia, pero sí había desobediencia a la palabra de Dios. Y para que usted esté seguro de lo que yo le estoy diciendo, y que yo también quiero estar seguro que le estoy diciendo algo que Dios establece, le voy a rogar que allá donde se encuentra en su casa, tome su Biblia y busque el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro que hay en la Biblia. Y busque el capítulo 5 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Si usted tiene la versión Reina Valera 60, su Biblia va a decir así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa era la desobediencia. Usted oyó que en el versículo 1, Moisés y Aarón fueron enviados. A eso se le llama apóstol. Moisés fue enviado para llevar un mensaje divino delante de Faraón y le dijo que dejara salir a su pueblo para que fuera a celebrar al desierto. Sí, al desierto. Sin embargo, Faraón, que en aquel momento era el rey más poderoso que había sobre la tierra, en forma soberbia y retadora, dijo: ¿quién es Jehová? ¿Se imagina usted la cara que puso ese hombre? Aquel hombre que tenía el mayor poder en el mundo en ese momento, y que uno de sus esclavos le estaban ordenando de parte de un Dios que él no conocía que dejara salir a su pueblo, que era la mano de obra barata que tenía, esclavos. Y entonces él dice: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? O diría: ¿quién es Jehová para que venga a mi propia casa y me ordene que yo deje salir a su pueblo? Yo no conozco a Jehová. Y afirmó, según él, como hacen los que no conocen a Dios, tampoco dejaré salir a Israel.
¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante el desafío del faraón? Seguro que Dios dijo: ¿quieres conocerme? Muy bien, aquí voy. Y entonces, una por una, le fue enviando las 10 plagas. Y cada una fue llegando el día y la hora en que Dios lo estableció. Faraón, al final de la 10ª plaga, que fue la plaga que mató a su primogénito, hasta entonces entendió, después de 10 intentos, que Dios era, o que Jehová era un Dios vivo, un Dios al que había que obedecerle su palabra, un Dios con quien nadie puede pelear. Inclusive, mi querido amigo o amiga que me escucha, posiblemente usted, no, sin el posiblemente, el simple hecho que a estas alturas, en pleno siglo XXI, usted no haya aceptado a Jesucristo todavía, usted está en franca rebeldía contra el Dios vivo. Hasta que llegó la 10ª plaga, hasta entonces Faraón entendió que no podía pelear contra Jehová. Era el rey más poderoso de la tierra, eso nadie se lo quitaba. Pero no tenía los medios adecuados para pelear con un Dios que no se miraba ciertamente, pero que sus efectos y el poder de su palabra sí podía no solo mirarlo, sino que lo había vivido. Y hasta entonces obedeció, y entonces dejó salir al pueblo de Israel. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos nosotros? No sé cuántos siglos después, quizás 15 más 20, 35 siglos después. ¿Qué entendemos nosotros de esta primera vivencia? Entendemos 3 cosas. Primero, entendemos que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Indudablemente, por eso el Señor Jesús, en su oración sacerdotal de Juan 17, en el versículo 17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, hermano, sí, amigo que me escucha, si usted todavía está dudando de que lo que establece la Biblia es verdad, nosotros que la vivimos somos testimonio de que es cierta, se cumple. Lo interesante es ver esto: 10 plagas le prometió Dios a Faraón y 10 plagas le llegaron. Interesante es ver que 5 plagas Moisés las anunció. Moisés, que era el profeta de Dios en ese momento, 5 plagas se las anunció el mismo día en que llegaron. Pero hubo 5 plagas también que fueron anunciadas un día antes, y al día siguiente, tal como Dios lo había establecido, se cumplieron. Aún la última plaga, porque fue anunciada quizás entre 10 y 12 de la mañana, no sé, estoy elucubrando, pero quizás a esa hora llegó Moisés a advertirle a Faraón. Y aunque esa última plaga se cumplió a las 0 horas, o se principió a cumplir a las 0 horas del día siguiente, que serían las 12 de la noche de ese mismo día, de todas maneras, se cumplió un día después de prometida. Segundo, aprendemos que la palabra de hombre es mentira y no se cumple. Interesante es ver Romanos 3:4, en donde se combinan los 2 tipos de palabras: la palabra de Dios y la palabra de hombre. Por eso en Romanos leemos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, todo hombre es mentiroso. Siempre y cuando se vayan a ver afectados sus intereses, el hombre miente. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de hombre es mentiras. 5 veces se comprometió Faraón a dejar salir a Israel
y 5 veces no cumplió. Esa es la palabra de hombre. Por eso usted, especialmente usted, amigo o amiga que me escucha, si todavía está confiando en palabra de hombre, está confiando en mentiras. Nosotros, a través de este mensaje, le animamos a poner su fe en la palabra que es verdad, en la palabra de Dios. Y tercero, aprendemos que las intervenciones de Dios se detienen hasta que el hombre obedece. Pregunto, ¿cuándo Jehová o hasta cuándo Jehová dejó de enviar las plagas sobre Egipto? La respuesta es simple: hasta que Faraón obedeció la palabra de Dios y dejó salir a Israel. Segundo, pero esto que vimos podemos decir que es una intervención divina sobre personas que no son hijos de Dios. Pero Dios no solamente interviene sobre asuntos de no creyentes, también interviene en asuntos de sus hijos. En el libro de Joel se describe una enorme plaga de langostas que llegó sobre el pueblo de Dios. Pregunto, ¿por qué Jehová envió la plaga de langostas sobre Israel si era su pueblo amado? ¿Esto qué nos muestra? Que Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todo mundo y eso es lo que nos enseña Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no ama a una persona en especial. No, Dios ama a todos por igual. Por ejemplo, ¿qué razones tuvo Joel para no decir a lo largo de su libro que Israel estaba en desobediencia? Yo no le puedo decir, pero el texto no revela. Sin embargo, la presencia de langostas o la presencia de una plaga de langostas había quedado establecido en las maldiciones, oiga esa palabra que dura, en las maldiciones que Dios le anticipó a Israel, su pueblo amado, que le llegarían en el momento en que hubiera desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, decimos, o de ahí deducimos con toda certeza, que la presencia, que si había plaga de langostas en Israel, era porque había desobediencia, aunque Joel por diplomacia o no sé por qué, pero no lo dice. Sin embargo, aún sí se puede deducir. Tome su Biblia, por favor, y busque el libro de Joel. Joel es el segundo libro de los profetas menores. Y leemos al menos el versículo 5. Oiga lo que dice, o lea lo que dice. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Pregunto, ¿era normal que hubieran borrachos dentro de un pueblo que estaba llamado a ser santo, como su Dios era santo? No, eso es como que hoy un pastor tuviera que llamarle en una prédica la atención a los borrachos de su iglesia. No es correcto. Eso no es lo que espera Dios, no es el testimonio de cambio de vida que Dios espera que la iglesia le dé al mundo. La gran diferencia precisamente entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo es su conducta. La iglesia, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento debe ser un pueblo santo porque su Dios es santo. Por tanto, ¿por qué había borrachos en el tiempo de Joel? Simple y sencillamente eso demuestra que en el pueblo de Israel había un relajamiento tremendo. Y el gran problema es este, hermano.
cuando la gente empieza a pecar y no le pasa nada, en el fondo su corazón como que dice, como que Dios no se ha dado cuenta de esto, y siguen pecando. Pero llega un momento en que Dios topa su paciencia. De esa cuenta, le digo, la presencia de la plaga de langostas en el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, y la presencia de borrachos eran señales inequívocas de que había desobediencia en el pueblo de Dios en el tiempo de Joel. Muy bien. ¿Y qué les pidió Dios para eliminar esa plaga que les había enviado? Tome nuevamente su Biblia y vamos a leer siempre en Joel, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Ahí leemos que dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué quería Dios? ¿Qué deseaba Dios de su pueblo para eliminar el castigo, como dice ahí? Dios, en el tiempo de Joel, al igual que en este momento, lo único que Dios quiere es que el cristiano, que el Hijo de Dios, cambie su corazón. Eso quiere decir que cambie su conducta, que deje lo malo que está haciendo y principie a hacer las cosas correctas como Dios las establece. Dios no está feliz con ver sufriendo a su pueblo. Me impresiona. No es exactamente el contexto, pero dice el Señor Jesús, por ejemplo, refiriéndose a los padres de familia de su tiempo, dice: si aún ustedes, siendo malos, siempre quieren darle buenas dádivas a sus hijos, imagínense a mi Padre que está en los cielos. Seguramente hay algunos padres desnaturalizados. Seguramente hay algunos padres que se gozan viendo sufrir a sus hijos. Pero Dios no es así. Dios desea que sus hijos sean felices. Dios desea que sus hijos sean bendecidos. Y por eso dice que el corazón de Dios se duele cuando por la terquedad del hombre Dios tiene que intervenir, que es el tema de hoy, y hacer sufrir al hombre. El problema, mire hermano, es que justos sufren por pecadores, dice un refrán, y es cierto. En este momento hay mucha gente justa que está sufriendo por causa de los pecadores. Pero bueno, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jehová en el momento en que su pueblo amado puso oídos y obedeció? Eliminó la plaga y les ofreció 2 bendiciones. Interesante, ¿verdad? Hasta premio, o sea, ya que me obedeciste, te voy a premiar. ¿Cuántos padres de familia no hacemos eso? El día que nuestros hijos son obedientes, no tienen necesidad ni siquiera de pedirnos un regalo. Aunque no, nuestra cultura no es muy dada a felicitar, pero al menos sí. Vamos, qué decir, a algún centro comercial y miramos algo bonito y tal vez no lo habíamos pensado comprar. Y en ese momento decimos: mi hijito o mi hijita realmente se merece eso, se lo voy a comprar. Y de sorpresa se lo llevamos. Y así hizo Dios con el pueblo de Israel. Les ofreció una bendición material y les ofreció una bendición espiritual en el tiempo de Joel. Abra su Biblia ahí mismo, en el capítulo 2 de Joel, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Joel 2, 24 y 25 dice así:
hablando de sus cultivos, decía: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Ahí sí iban a estar felices aquellos que antes estaban borrachos. ¿Por qué tenían que gemir ellos? ¿Por qué tenían que llorar? Porque ya no iba a haber producto de qué hacer el vino. Y ellos sí iban a sufrir. Entonces, hoy Dios les promete bendecirlos. Y dice: y os restituiré los años. Oiga, restituiré los años. Es decir, que la plaga que llegó a Israel en el tiempo de Joel, su daño no fue para un año. Su daño fue, no dice cuántos, aquí solo dice los años. Hoy, con esta plaga que hay en el mundo en este momento, ya han empezado a enviar, abundan los cálculos de cuántos años se han perdido hasta este momento y saber cuántos se van a perder todavía. Yo espero con todo mi corazón que a través de este mensaje Dios toque el corazón de aquellos que están en desobediencia y que cambien su actitud, para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Entonces termina diciendo: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Oiga, mi gran ejército que envié sobre vosotros. Muchas veces la gente dice: ¡qué desgracia! ¡Qué maldición! El diablo hizo... Disculpe, el diablo jamás va a hacer algo en este mundo si Dios no se lo autoriza. Y cuando Dios autoriza algo, le pone un marco en el cual se puede mover. De ahí no se puede salir. Hizo con Job hasta donde Dios le había dicho. ¿Quiso matar a Job? Claro que quiso matar a Job, pero eso ya se salía del marco que Dios le había puesto. Quítale lo que tiene, pero no le tocas su vida. Entonces, esa fue la bendición material. Dios les prometió que sus cultivos, que obviamente sus ganados y todos sus negocios iban a ser prósperos al ser obedientes. Pero esa era solamente la bendición material. Pero la más importante, porque Dios es espíritu, es la bendición espiritual que les ofreció. Esa la leemos en Joel 2, 28 y 29, en donde dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, después de toda esta bendición espiritual, después de que ya estén, material, pues después de que ya estén en obediencia conmigo y ya estén bendecidos materialmente, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios es tan bueno. Leímos anteriormente, Dios se duele. Le duele su corazón ver que su pueblo esté sufriendo. Seguro que usted, si alguna vez tuvo necesidad de pegarle a su hijo, no se puso a reír de la alegría. No, también a usted le dolió su corazón. Pero hay necesidad de hacerlo, porque si no, los hijos después se pierden. Eso mismo hizo Dios. Y por eso, al obedecer, Israel les ofreció dos bendiciones. Una material, pero también una espiritual. Muy bien. Entonces, para contextualizar el mensaje para hoy, la pregunta es: ¿por qué Dios ha permitido esta plaga de coronavirus que estamos experimentando? La respuesta, con base a los dos pasajes anteriores, es simple: hay desobediencia a la palabra de Dios. La presencia de la plaga del coronavirus en el mundo en este momento es una señal de inconformidad de Dios para la conducta, no solo de su pueblo, del mundo también, como lo vimos con Faraón. ¿Hay desobediencia? Sí, por supuesto que hay desobediencia. Si a la desobediencia le llamáramos corrupción, se imagina, hay desobediencia en el Estado y hay desobediencia también en la iglesia.
En el Estado hay corrupción en todos lados. A donde quiera que las autoridades competentes vayan a investigar, van a encontrar corrupción. En los ministerios, en las gobernaciones, en las municipalidades, en las universidades, donde quiera que vayan a registrar, ahí van a encontrar corrupción. Le digo esto, donde quiera que se maneja dinero, hay corrupción. Inclusive, oiga esto, aún en muchos matrimonios hay corrupción entre ellos mismos. ¿Y esa corrupción solamente es en Guatemala? No, esa corrupción está en todos los países del mundo. Indudablemente por eso es que esta plaga está atacando a todo el mundo, porque hay corrupción en todo el mundo. Aún en países que se jactan de no tener corrupción, quizás no hay corrupción a nivel social, pero hay países como Noruega, Suecia, Finlandia y otros que yo he leído que tienen colegios, países del primer mundo, que tienen colegios en donde a los infantes no se les enseña cuál es su género, sino que hasta que ellos lo decidan por su propia cuenta. ¿Y eso no es corromper la palabra de Dios? ¿Eso no es desobedecer a Dios? Claro que sí. Estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. ¿Y en la iglesia hay corrupción? Claro que hay corrupción. El pecado es corrupción. En la iglesia hay adulterio. En la iglesia hay fornicación. En la iglesia hay muchas iglesias que manejan dinero sucio. Hay pastores que saben claramente que las grandes ofrendas que llegan son de dinero sucio, pero se hacen los desentendidos. Según ellos, que con dar el diezmo o lo que sea, ya blanquearon su dinero. El dinero de un perro no lo quiero en mi casa, dice Dios. ¿Hay injusticia social? Claro que hay injusticia social en la iglesia. Hay iglesias que son clasistas. Hay iglesias que solo los que dijimos, ahí no entran pobres, ahí no entran, no. Si Jesucristo viniera y llegara vestido como se vestía en su tiempo, no entraría a las iglesias de los ricachones de este tiempo. Hay falta de amor al prójimo. Hay gente que tiene dinero suficiente que no se lo va a gastar en esta vida, aún hermanos en Cristo. Y saben que hay personas que están sufriendo y que con 200 o 300 quetzales pasarían felices un par de semanas, pero no les dan. ¿Eso le goza a Dios? No le gusta. Oiga, hay varones cristianos casados que tienen una amante. Hermano, si usted está casado y tiene una amante, en este momento el Señor le dice, sé fiel a mí y sé fiel a tu esposa. Para eso te llevé a estar un buen tiempo solo con ella en tu casa. Hay mujeres cristianas casadas que tienen amante. Hermana, si usted está casada y tiene un amante, el Señor le dice lo mismo. Sé fiel a mí, sé fiel a tu marido. Para eso te tengo en tu casa el día de hoy. Hermanos, hay jóvenes cristianos que han embarazado a su novia. No era su novio, dijo la hermana Lili, era su marinovio. Tristemente en la iglesia, en el pueblo de Dios, hay muchos jóvenes que ya son marinovios. Hermano joven que eres soltero y que ya estás viviendo sexualmente con tu novia, el Señor con este mensaje te dice esto. ¿Te interesa desarrollar tus relaciones con tu pareja? Cásate, hermano. Que tus relaciones sean una bendición y un disfrute tuyo delante de Dios y no que sean un pecado. Pero no sigas con ese tipo de actitudes. Dios no se goza en eso. Dios es un Dios santo. Y si usted, hermano, es cristiano y está haciendo negocios sucios, si usted, hermano, está haciendo negocios corruptos, el Señor le dice, cambia. No es correcto que estés haciendo negocios sucios. No me interesa ni te quiero de esa manera. ¿Qué busca Dios con esta plaga entonces? Que el mundo enderece sus caminos y lo busque,
a través del Señor Jesús. El Señor quiere una iglesia santa. El Señor busca una iglesia inmaculada, una iglesia que sea ejemplo para el mundo, una iglesia que sea un ejemplo digno de ser imitado por el mundo. ¿Y qué debemos hacer? Lo mismísimo, esa es la belleza de la palabra de Dios, no importa cuándo fue inspirada. ¿Qué espera Dios para cambiar la situación en este mundo? Lo mismísimo que le dijo a Israel. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el mundo en este momento? Cambiar. Y vamos a leer la misma cita que leímos en el libro de Joel, cuando estábamos hablando de Israel. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Lo que Dios quiere en este momento es que su pueblo se convierta, que deje los negocios sucios, la vida pecaminosa y busque ser santo delante de Él. Y por eso dice: rasga tu corazón, no tus vestidos. Dios no necesita que nos bañemos de ceniza para demostrarle que estemos arrepentidos. Dios no quiere ver a un pueblo llorando. No. Simplemente cambie su actitud y Dios va a estar feliz. Y eso no es desde ahora. Desde el tiempo de los jueces, en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22, el profeta Samuel se lo dijo al primer rey cuando había fallado: ¿se complace tanto Jehová en sacrificios y holocaustos? No, le dice. Jehová lo único que quiere es obediencia a su palabra. ¿Y qué quiere Dios en este momento? Lo mismo. Ok, ¿qué concluimos entonces de este estudio? Sacamos 5 conclusiones. Primero, que las intervenciones, juicios o como le quiera llamar, de Dios vienen a la tierra porque hay desobediencia a la palabra de Dios. Segundo, hay desobediencia tanto en el Estado como en la iglesia. Los dos están llamados a obedecer a Dios, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Tercero, todos estamos llamados a ser obedientes. Cuarto, cualquier plaga es señal de inconformidad de Dios porque hay desobediencia. Y quinto, la iglesia es cierto que debe orar y ayunar y clamar por misericordia ante Dios, como dijo Abraham: aunque sea por 10 justos, Señor, pero elimina esta situación. Pero sobre todo debe fomentar la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? Que la iglesia es obediente o debe ser obediente a la palabra de Dios. Muy bien, con esto finalizo y quiero terminar con un llamado. Allá donde usted está, incline su rostro. Y a aquellos hijos pródigos, yo espero que hoy hagan su reconciliación con el Señor. Y los que no son hijos de Dios, que el día de hoy hagan su confesión de fe. En voz alta, si usted así lo desea, repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, en este hermoso día reconozco que he pecado. Te pido perdón y con mi boca confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante, cambia mi corazón. Dame un corazón de carne, como dice en Ezequiel, y permite que de hoy en adelante mi vida sea guiada conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Ahora yo voy a hacer una oración final para aquellos que se reconciliaron o recibieron a Jesucristo como su Señor. Padre, en este hermoso día yo te doy gracias, Señor, porque estoy seguro que esta palabra, tal como está establecido, no regresará vacía, sino que va a ir a hacer la obra que tú la enviaste a hacer.
bendice a cada hermano que había salido de tu cobertura y acepta su reconciliación a través de Jesucristo. Y aquellos hombres y mujeres que no eran tus hijos y que hoy se atrevieron a abrir su boca y aceptar a Cristo como su Señor, inscríbelos en el libro de la vida, para gloria tuya y para bendición eterna de cada uno de ellos. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.